Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles a que por favor busquen en sus Biblias la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y vamos a leer desde el 24 hasta el 29. Vamos a estar realmente desde el versículo 26, pero nos da un poco de contexto el versículo 24 y 25. ¿Ya lo tienen? Leemos la palabra del Señor, como está escrito. Dice: sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Amén. Retornamos hoy a nuestra serie de la primera carta a los Corintios. El título de este sermón es La sabiduría de Dios en nuestro llamado. La sabiduría de Dios en nuestro llamado. Sin duda alguna, para muchos, escuchar la frase la necedad de Dios que acabamos de leer, o la debilidad de Dios, puede llegar a traer confusión. ¿Se ha preguntado usted alguna vez respecto a este texto que nos dice claramente que la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres? Pero para nuestra tranquilidad voy a recordarles lo que dije la última vez que prediqué en esta serie, en la primera carta a los Corintios. Nuevamente debemos recordar el contexto. El apóstol Pablo está tratando un problema, y es el problema mayor que el apóstol Pablo considera que debe de ser tratado. En su carta, él habla inicialmente de un problema, y es la división. Hay una iglesia que está dividida. Ya veíamos el contexto de lo que estaba sucediendo. Algunas personas se alineaban en torno a sus predicadores preferidos. Algunos preferían a Apolos, otros preferían al apóstol Pablo, otros al apóstol Pedro, y había otros que decían: yo soy de Cristo. Sin embargo, para poder entender la gravedad del asunto y que existe una solución a esta división, el apóstol va ahora a hablar de un tema que tiene que ver con la humildad. Es decir, una de las formas de evitar la división en la iglesia justamente es la humildad. En las iglesias donde no hay corazones humildes, sino altivos, seguramente habrá división. No estarán unidos, van a estar divididos. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo justamente en esta frase, para ya irlo relacionando, es que hay algo que Dios mira y observa como valioso para la unidad, y es que la iglesia sea humilde. Lo que no está diciendo acá el apóstol Pablo es que hay algo de necedad en Dios, o que hay algo de debilidad en Dios. No está diciendo eso. Sino que en el contexto venimos hablando de que para los hombres el evangelio es necedad. Para los judíos es debilidad. Los griegos, ¿qué es lo que buscan? Sabiduría. Pero resulta que en aquello que ellos desprecian, ahí hay sabiduría y ahí hay poder. Así que la Biblia nos dice claramente que Dios es sabio. Por eso no podemos decir que cuando el apóstol Pablo dice lo necio de Dios, no está diciendo que Dios es necio. Por ejemplo, en el Salmo 104, 24 dice: cuán numerosas son tus obras, oh Señor,
con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. O sea que Dios es sabio. También Dios no es débil. Dios es todopoderoso. Nahum 1:3 dice, el Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino y las nubes son el polvo de sus pies. Por lo tanto, es un gran acto de insensatez decir que Dios es necio o decir que Dios es débil. Entonces, ¿qué es lo que está en este texto? Nos encontramos ante una figura literaria que se llama la ironía. Entonces, cuando él está diciendo esto, está hablando de forma irónica. Y la ironía consiste en una afirmación cuyo sentido latente es todo lo contrario de lo que parece afirmarse. Y se utiliza para recalcar algún punto. Más adelante, el apóstol Pablo vuelve a utilizar esta figura. Por ejemplo, en 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 4, versículo 8, dice, ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Eso es irónico, porque justamente no es eso lo que está sucediendo. Dice, ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Así que de la misma manera, en un sentido irónico, el apóstol Pablo está hablando en estos textos. Ya que para el mundo el evangelio es debilidad, para muchos el evangelio es necedad, para muchas personas el hecho de que usted esté aquí es algo insensato, es tonto. ¿Qué tonto eres? Pueden llegar a decirnos, en vez de estar en tu casa descansando, viendo un partido. O los que vienen desde lejos, tienes que viajar tanto para congregarte en un lugar. Otros le dicen, aquí hay muchas iglesias, ¿por qué no te quedas aquí? ¿Acaso no es lo mismo? Y nos llegan a decir que nosotros pues somos tontos, somos insensatos por creer en lo que nosotros creemos. Pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo realmente es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si el hombre busca señales de poder, Cristo mismo ha mostrado el poder de Dios. Tenemos el registro bíblico de lo que nuestro Señor hizo cuando Él estuvo de forma visible en la tierra. Si el hombre busca sabiduría, realmente Cristo muestra esta sabiduría. Y si una persona no queda satisfecha con este poder y con esta sabiduría de Dios, jamás va a encontrarla en otra parte. No va a quedar nunca satisfecho. Porque Cristo para nosotros sí es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, ya habíamos visto anteriormente el poder de la cruz en el sermón anterior. Y ahora quiero que nosotros hablemos de esta sabiduría de Dios, en la forma en que esta sabiduría se manifiesta. Y esta sabiduría nosotros la podemos ver en el Evangelio. Y realmente la sabiduría de Dios tiene un efecto aplastante, tiene un efecto devastador y destructor en la vida del hombre. ¿Y qué es lo que el Evangelio en su sabiduría destruye? El orgullo humano. Así que si el Señor nos está hablando de esta sabiduría, es que quiere que nosotros, ahora que estamos en este tiempo, exponiéndonos a este texto, nosotros humillemos nuestro corazón al ver este glorioso evangelio en el cual nuestro Dios despliega toda su sabiduría, para que nosotros humillemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasaba con los corintios? Ellos se habían exaltado a sí mismos. Habíamos visto ya que ellos eran ricos, tenían muchos dones, tenían abundante riqueza espiritual. Pero resulta que esta riqueza ellos la transformaron en algo malo, porque comenzaron a enorgullecerse por tener ellos dones. Y a través de estos versículos vamos a ver cómo el Evangelio hace que el hombre termine humillado dándole gloria a Dios.
Por eso justamente lo que está citando el apóstol es Isaías 29:14, donde dice, por tanto, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Esta sabiduría de Dios, hermanos, parece muy extraña. Esta sabiduría de Dios parece incongruente con la vida del hombre. Es lo que se dice muchas veces, que va contra la intuición, es contraintuitiva. Por eso es que el apóstol Pablo ha dicho que enloquece la sabiduría humana. Para que nosotros podamos comprender esta sabiduría y verla aplicada en la misma vida del cristiano, el apóstol Pablo va a usar un ejemplo que ellos fácilmente pueden observar. Y él les dice, consideren su llamamiento. Por eso el título de la sabiduría de Dios en nuestro llamamiento. Al principio el apóstol Pablo habla de personas extraordinarias, como sabios, poderosos y nobles. Pero resulta que ellos no son llamados. Ahora, no significa que ninguno de ellos nunca fue llamado. Significa que comúnmente no son llamados los sabios, los poderosos y los nobles. Y luego pasa a decir quiénes han sido llamados, que son personas ordinarias y sencillas, que somos nosotros, necios, débiles y viles. Esos somos nosotros. No olvidemos entonces el problema principal que Pablo está tratando. Y es la división. Y la solución para evitar la división, hermanos, es la humildad. Ahora yo le pregunto, ¿es usted humilde? ¿Es usted humilde? Luchamos con eso, ¿no? Me pasaba en un comentario esta semana una persona que dice, yo no sé por qué la gente no se humilla, le cuesta pedir perdón, le cuesta pedir perdón por sus errores. Yo pidiera perdón si los tuviera. Es una persona que no es humilde, una persona que realmente dice, yo soy humilde. Cuando usted dice, yo sí soy humilde, está mostrando que no es humilde. Y por eso entiendo que cuando yo pregunto, ¿es usted humilde?, usted se quede callado. Si usted es orgulloso, si usted está ensimismado significa que usted solo piensa en sí mismo, en usted mismo, entonces hay un problema muy grande, porque eso va a ser llevado a la iglesia. Ahora, en el ámbito eclesiástico, si usted es orgulloso, lo más probable es que cuando hayan problemas, usted va a estar involucrado. Cuando usted es orgulloso. Es decir, que usted puede ser un factor divisivo dentro del cuerpo por ser orgulloso. Eso es el meollo del asunto. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de orgullo acá? Por eso debemos ser humildes. Porque realmente no tenemos razones para jactarnos. No debemos de pensar de nosotros mismos con orgullo. Y justamente esa es una de las características mundanas de este tiempo que ha permeado en el pensamiento del pueblo de Dios. Muchas personas han adoptado ese pensamiento. Ahí vemos el orgullo gay, el orgullo de tal cosa. Y nosotros somos los mejores, nosotros somos esto y nosotros somos superiores. Hay personas que se creen superiores, pero eso no puede suceder en el pueblo de Dios. Desde el momento que usted se cree superior a otros y ve con desprecio a otros, desde ese momento usted está actuando como el mundo, porque así actúa el mundo. El mundo se jacta. Vea usted la diferencia que hay. Así que pensar con orgullo de sí mismo es una de las características más
que más se ha adoptado en este tiempo. Es como si los cristianos llegaran a creer que está bien ser orgulloso. Es que yo así soy. Que se metan conmigo a ver si no se van a encontrar. Yo los voy a detener, yo le voy a parar el carro, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, con orgullo. Pero ese es el pensamiento de un cristiano, realmente. Porque la sociedad actual en la que vivimos tiene esta característica. Pero en Mateo 20:25 nosotros leemos: pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, y preste atención a esto, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero ¿qué dice el Señor? No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. ¿Quién es el más grande entonces? El que más sirve, el que se humilla. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que quiere usted ser grande en el reino de los cielos, entonces usted tiene que ser el que más sirve. Y si usted dice, no, yo no quiero ser muy grande, hay un problema, porque el Señor nos manda a servir. Hay 3 principios fundamentales que vamos a desarrollar en este sermón. Y es que, primero, Dios no basa su llamado en la condición económica, política y social de las personas. Es decir, Dios no basa su llamado en la condición del hombre. En segundo lugar, Dios llama a personas simples. Y en tercer lugar, Dios desea eliminar la jactancia del hombre. Estos son los principios que vamos a encontrar en este texto. Mi bosquejo es simple esta mañana y solamente tiene 2 encabezados. Uno es el llamado del creyente y el segundo es el propósito del llamado. El llamado del creyente y el propósito del llamado. Vamos entonces al texto que nos va a ocupar, que es desde el 26. Entonces veamos el llamado del creyente. El apóstol Pablo les está diciendo ahora, en el versículo 26, consideren, hermanos, su llamamiento. Hablemos de humildad, hablemos de humillarnos, y para eso, consideren su llamamiento. ¿Cómo es nuestro llamado? Dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Hablemos de estas personas que podemos llamarles extraordinarias, porque sabios, según la carne, poderosos y nobles, no es común. Usted no va por la calle y de pronto se encuentra a un rey. El rey Carlos. El rey de España. El rey de tal lugar. Usted no se los encuentra. Usted no se encuentra a personas que sean muy sabias, que anden rodeados de gente, porque cada vez que hablan despliegan toda su sabiduría. Es poco común eso. Por eso dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne en cuanto a los que han sido llamados. Resulta que los corintios habían caído en el orgullo espiritual. Ellos consideraban su valor como creyentes dependiendo de los dones que ellos tenían, dependiendo de su sabiduría, dependiendo de su espiritualidad. Dios sí los había enriquecido con muchos dones y favores espirituales para el beneficio de la iglesia. Sin embargo, ellos habían determinado que el valor que ellos tenían como creyentes dependía de esos dones. Y llegaron al punto
de utilizar estos dones para un provecho personal. Sin embargo, más adelante en 1 Corintios 14:12, cuando habla respecto a los dones, dice el apóstol: así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Así que al parecer los corintios habían cedido a esta tentación de orgullo por tener abundancia de dones, por tener riqueza espiritual. Y ellos se sentían superiores por dos cosas. Primero, por los dones, y en segundo lugar, por el conocimiento y la sabiduría que tenían sus líderes. Por eso es que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Mira qué hombre, cómo tiene poder, cómo tiene sabiduría. No, yo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, porque él fue el más cercano a Cristo. Y así desarrollaban sus argumentos para alinearse en relación a sus líderes preferidos. Y para hacerles entrar en razón, entonces el apóstol Pablo les está diciendo: mírense a ustedes mismos. Miren quién son ustedes. Consideren el llamado que tienen. Es decir, no tienen razones para jactarse. No tienen razones para creerse más que otros. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios no depende de la sabiduría, no depende del poder que tengan, no depende de la nobleza. Así que Dios no llamó a personas extraordinarias y su llamado no depende de lo que nosotros seamos, porque nada de lo que tenemos es motivo de jactancia. Más adelante, en 1 Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Se dan cuenta como si había problema de orgullo? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? De manera que enorgullecernos es algo contrario a Dios, contrario profundamente a Dios. Y la cura para el orgullo es ver nuestra debilidad con honestidad y darnos cuenta de que todo lo que tenemos es por gracia y que todo lo que somos es por gracia. Por eso aquí resalta la palabra gracia, aunque no la veamos escrita, pero está implícita. Es por gracia. Lo que usted es y lo que usted tiene es por la gracia de Dios. Los sabios, según la carne, son aquellos que viven de su conocimiento y su capacidad intelectual. Son amantes del saber y su Dios es el conocimiento, la filosofía, el intelectualismo. Pero ¿qué dice Proverbios 26:12? ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Hay más esperanza para el necio que para el sabio, porque el sabio se enorgullece. El sabio, o el que cree que es sabio, dice: yo no necesito de Dios. El intelectual que niega a Dios, el intelectual que dice: yo no creo en Dios porque esas son cosas para tontos, realmente, está diciendo aquí el texto, hay más esperanza para el necio. Así que vemos claramente que Dios les está diciendo: ustedes realmente no son sabios. Luego vemos que Dios no llama a muchos poderosos. ¿Quiénes son estos poderosos? Los ricos, los gobernantes, los que tienen influencia, los que tienen mucho poder. De estas personas también pocos son salvos. Estas personas que dicen, cuando hay un problema: ¿sabes de quién es mi papá? ¿Sabes quién es mi esposo? ¿Sabes quién es mi marido? No se meta conmigo, usted no sabe quién soy yo. Esa gente que cree que tiene poder
¿Cree que puede venir delante de Dios y de pronto decir, Señor, vos sabés que entre tú y yo tenemos un trato y quiero que me hagas un favor? Dice. Y creen que pueden acercarse a Dios porque como ellos tienen poder, piensan que así como tratan a la gente pueden tratar a Dios. Y justamente estos poderosos, pocos son llamados, pocos son salvos. Su poder no ha influido para que sean salvos. Su dinero, su fuerza, porque delante de Dios su poder y su influencia no sirve de nada, porque la salvación es por gracia. El talón de Aquiles de estas personas es la autoconfianza. Ellos confían en sí mismos. Ellos confían en lo que han logrado y están acostumbrados a obtener cualquier cosa por los medios que ellos emplean. Ezequiel 28:4 nos dice algo al respecto. Preste atención, dice, con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti, y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas, y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Por lo cual así dice el Señor Dios, por cuanto has puesto tu corazón como el corazón de un Dios, por tanto voy a traer sobre ti extranjeros, los más crueles de entre las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. También Sofonías 2:15 dice, esta es la ciudad divertida que vivía confiada, que decía en su corazón, yo soy y no hay más, no hay otra más que yo. Cómo ha sido hecha una desolación, una guarida de fieras, todo el que pase por ella silbará y agitará su mano o se burlará. Así que cualquiera que confía en sus riquezas y en su poder, déjeme decirle que su poder, su influencia, su riqueza no influye en nada para que Dios lo salve. La riqueza, esa riqueza, ese poder no va a servir de nada en el día del juicio. Solo hay una cosa que necesitaremos en el día del juicio, y es la justicia de Cristo. ¿Cómo aplicamos esto? Hermanos, poseer conocimiento, o sabiduría, tener poder, tener influencia, tener dones y tener gloria humana, sí puede ser de estima delante de los hombres, pero no para con Dios. Esto puede traer disgusto al hombre, porque el hombre cree que esos méritos pueden ser válidos para acercarse a Dios. Las personas piensan que Dios les va a aceptar por sus virtudes aparentes. Sin embargo, Dios es claro en decir que a los altivos los mira de lejos. Dios aborrece los ojos altivos. Así que la altivez en ninguna parte de la Biblia es bien vista por Dios. La altivez y el orgullo no nos hace aceptables a Dios. ¿Cómo podemos pretender adorar a Dios siendo orgullosos? ¿Cómo va a ser recibida nuestra adoración si nuestro corazón está lleno de orgullo? Si claramente la palabra de Dios nos dice que Dios a los altivos los mira de lejos. Por lo tanto, toda forma de orgullo humano, toda la forma de orgullo que a usted se le pueda ocurrir, que usted se pueda imaginar, acarrea el desprecio más profundo del Dios que es santo y justo. Por lo tanto, la forma de aplicar esto a nuestra vida es humillar nuestro corazón delante de Dios. Y debemos hacerlo delante de los hombres. Usted no puede decir, yo me humillo delante de Dios, pero no delante de mis hermanos. Yo me humillo delante de Dios, pero no con estos hermanos que poco saben de Biblia. No con estos hermanos que me caen mal. No con esta gente, esta gentuza. Usted no puede creer que está adorando a Dios o que es aceptable a Dios si aborrece a su hermano.
Es mejor que nos despreciemos a nosotros mismos. Claro, la psicología no dirá eso. La psicología dirá que te exaltes a ti mismo, que le des un gran valor a tu vida, en el sentido más egoísta que puede existir. No sea que seamos desechados, hermanos. Por eso el Señor nos manda ahora que humillemos nuestro corazón. Ahora, ¿es usted humilde o es altivo? Haga usted su propia valoración de sí mismo y enmiende hoy y corrija su corazón. Porque sabe, la falsa humildad rápidamente se detecta. Hay un dicho, que es un dicho del Medio Oriente, que dice: al crecer la cizaña y el trigo muestran a cuál Dios ha bendecido. ¿Sabe por qué? Acuérdese que cuando el trigo crece, con el trigo, ¿qué crece? La cizaña. ¿Y por qué ellos dicen esto? Porque la cizaña crece erguida. En cambio, el trigo, cuanto más crece, más se dobla. Es decir, más se humilla. El que verdaderamente es trigo, se humilla. Su cabeza no está erguida. Su cabeza no se levanta con orgullo, sino que cuanto más crece, más se humilla. Así es nuestra vida, hermanos. Cuanto más maduramos y más crecemos en Dios, más humildes deberíamos de ser. Y así es, el que crece, más se humilla. Pero el que no está creciendo es altivo. O el que no ha nacido de nuevo es altivo. Gálatas 6:3, porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que, lo que sí Dios ha escogido y ha llamado son personas ordinarias. Dios llama a estas personas, y quiero ser claro en esto, hermanos, porque puede malinterpretarse. No estamos hablando aquí de un evangelio comunista y socialista que dice es que solo los pobres se van a salvar. Porque hay una idea y una corriente de pensamiento que dice es que para ser salvo tienes que ser pobre. No es eso lo que está diciendo el texto. No estamos diciendo que Dios llama a los pobres por ser pobres, ni a los débiles por ser débiles. Lo que sí estoy diciendo es que nadie tiene mérito alguno para ser llamado por Dios. Por lo tanto, la salvación no es por méritos ni por obras que el hombre haga, porque la salvación es por gracia. Efesios 2:8 al 9. Cristo les lleva a pensar en los miserables que han sido salvados. O podríamos decir, los miserables que somos nosotros, que hemos sido salvos por el Señor. El Señor quiere que pensemos en que no hay razón alguna para enorgullecernos. Por eso les dice, a través de Pablo, consideren su llamado, consideren su vocación. ¿Qué significa? Significa mediten en su llamado, en este llamado que Dios les ha hecho. En este llamado, ¿quién toma la iniciativa? Dios. Es imposible llamarnos a nosotros mismos. Dios es quien decide no llamar a los sabios y no llamar a los poderosos y a los nobles. Pero al mismo tiempo es Él quien decide llamar a los débiles y sencillos. Así que la elección y llamado realmente es un misterio para nosotros, porque es Dios quien decide llamarnos, no porque haya algún mérito. No. Dice Efesios 1:5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. El beneplácito, dice Reina Valera. Es decir, porque Él quiso. ¿Pero qué le movió a Él? ¿Qué hizo que nos eligiera? No sabemos. Solo sabemos que existió la buena intención de su voluntad. Porque eso le iba a glorificar. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia,
que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Así que Dios escogió lo necio. Dios escogió lo débil. Dios escogió lo vil. Veamos en el griego, por ejemplo, necio, la palabra es moros, que significa ignorante, estúpido e insensato. Son palabras fuertes, ¿no? La palabra débil, que es ascenes, significa sin fuerza alguna, de ningún tipo. Y vil es agenes. Agenes, que significa sin descendencia conocida, es decir, sin parientes, haciendo alusión al orgullo judío de tener bien identificada su genealogía. Pero vea su árbol genealógico, usted tal vez conoce de su bisabuelo, pero de ahí para allá. Pero los judíos tenían su genealogía y se enorgullecían de eso. Pero dice, el Señor escogió a gente vil. Claro, quienes tienen esos registros genealógicos son los nobles, pero los demás no. Así que a esos es que el Señor ha escogido. Ahora pasemos al 27. Dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces pasemos al segundo encabezado, que es el propósito del llamado. ¿Qué notamos a primera vista cuando usted lee estos textos? La repetición de la frase, Dios ha escogido. Eso es lo primero que usted va a ver en este texto, que Dios ha escogido, Dios ha escogido, Dios ha escogido. A primera vista notamos la repetición de esa frase. Por lo tanto, nos queda claro que la elección no es una competencia nuestra. La elección no es nuestra. Nosotros no hemos elegido a Dios. Usted no eligió ser salvo. Usted no eligió la salvación. Usted no eligió a Cristo. Sino que esa es una atribución, un privilegio o una prerrogativa que le corresponde solamente a Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha escogido? Si yo tomo un recipiente lleno de manzanas y yo le digo, por favor tome una manzana o tome 2 manzanas, ¿qué manzanas va a elegir usted? Las más rojas, las más bonitas, las más grandes, las más excelentes. Pero aquí nos dice que Dios escogió no lo más excelente, no lo mejor. Él escogió lo necio. Él escogió lo débil. Él escogió lo que es vil. Podríamos decir entonces que los cristianos verdaderos, los hijos de Dios, los que realmente hemos sido llamados por Dios, somos los peores ejemplares de la humanidad. Entre el pueblo de Dios hay asesinos, violadores, ladrones, mentirosos, borrachos, drogadictos, adúlteros, homosexuales, desobedientes a los padres, amadores de sí mismos, orgullosos y culpables de todo pecado, pero transformados y redimidos por el Señor. Eso éramos. En otras partes el apóstol Pablo dice, y esto eran. Pero ¿a quiénes rescata? A lo más vil. Le aseguro que usted no moriría por ninguno de nosotros. Usted daría algo por estos delincuentes que están acá. El Señor nos ha salvado y nos ha redimido. Por lo tanto, no hay orgullo válido delante de Dios. No hay por qué jactarnos.
Y es ahí donde el Señor muestra su poder y su sabiduría. Así que en donde el mundo, Satanás y la carne miran derrota, es ahí donde Dios toma la victoria. Es ahí donde Dios despliega su sabiduría, salvando a los que no lo merecen, dando vida a los muertos, salvando y rescatando a los perdidos. Ahora dice, lo necio. Cuando usted lea lo necio, véase usted. Yo soy ignorante. Yo soy insensato, naturalmente. Así nos dice la palabra de Dios. Yo soy débil y soy vil. Pero dice aquí que lo necio, ¿para qué? Para avergonzar. En el griego, kataishuno. Eso dice en el griego. ¿Para qué? Cuando usted va y busca en el diccionario, es un bochorno. Es decir, Dios intencionalmente quiere abochornar a los que se creen autosuficientes y creen que no tienen necesidad de Dios. Por eso dice para avergonzar. En su sabiduría, Dios avergüenza a los sabios, aquellos que se creen que no necesitan de Dios porque les es suficiente su conocimiento. Pero ¿qué pasa con el necio? Para el necio su conocimiento es escaso. Por lo tanto, ama que Dios le enseñe. El necio, sí, el insensato, sí. Es aquel que dice, yo no conozco mucho, así que Señor, enséñame. Es aquel que reconoce que no es sabio y abre la palabra de Dios porque quiere aprender de aquel que es manso y humilde de corazón. Lo débil para avergonzar a los fuertes. Sí, usted y yo que no tenemos poder alguno, que no tenemos influencia, que no tenemos riquezas. Dios salva al que reconoce que es débil y necesitado. Por eso el Señor a los fariseos les dijo, yo vengo a los enfermos. Yo no vengo a los sanos. Aquellos que creen que no necesitan de Dios. Él viene al que reconoce su debilidad. Por eso es que el débil puede decir fuerte soy. No como metafísica de que porque yo lo digo soy fuerte. No, es porque reconozco mi debilidad. Entonces el Señor manifiesta su poder y su fuerza. Él perfecciona su poder en la debilidad. Lo vil y despreciado. Es decir, lo que no es para anular lo que es. ¿Qué es lo que no es? Son aquellos que nadie toma en cuenta. Son los insignificantes. Son los desconocidos. Son los que nunca se toma en cuenta para nada. Se toman decisiones. ¿Usted cree que al presidente de los Estados Unidos, cuando tiró la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, él pensó realmente en la gente? Esos insignificantes que murieron, esos niños que estaban ahí, no, esos son los insignificantes. Nosotros. De ahí es que el Señor salva. De ese grupo de gente vil y despreciable. ¿Para qué? Para lo que no es, dice, para anular lo que es. Los dueños del mundo, según su poder que tienen. Pero Dios ha escogido a gente insignificante para hacerla sentar con los príncipes, como leímos hoy en el Salmo 113. Él rescata al necesitado del muladar, leíamos. ¿Sabe qué es el muladar? Es el lugar donde en las casas antes se tiraba el estiércol. Es como una fosa séptica. De ahí nos ha sacado el Señor. Así que vemos aquí, hermanos, la sabiduría de Dios, Él proveyendo salvación
a los que creen en Él. Él ha elegido. En Hebreos 11:38 se dice de estas personas, de nosotros, del pueblo de Dios, de los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué? Porque este mundo no es para nosotros. Este mundo no nos pertenece como es. El mundo que heredaremos será transformado. Es diferente. Es un mundo en el cual solo hay un rey. Es un mundo en el cual delante de ese rey se dobla toda rodilla. Es un mundo que será renovado por el poder y la gloria de Dios, en el cual habremos nosotros de llegar con un cuerpo glorioso. Entonces, ¿con qué propósito el Señor hace esto? Ya vimos el llamado. ¿Con qué propósito? Versículo 29 termina diciendo muy claramente, para que nadie se jacte delante de Dios. La palabra aquí en el griego de jactarse es hacer alarde o fanfarronear. Eso significa. Dios no quiere que usted fanfarronee y que diga, yo soy, pero qué bárbaro. Y por eso Dios me eligió. No, usted es necio. Usted es vil. Usted es menospreciable. Dios quiere que ningún ser humano crea que es salvo por sus propios méritos, ya que estos méritos no existen. Lastimosamente, muchas personas hoy en día, dentro de las comunidades cristianas, no han comprendido este principio. Y este es un principio vital del Evangelio. Muchos cristianos hoy en día piensan que pueden ganarse la salvación y piensan, por lo tanto, que pueden mantenerla según sus méritos, sus obras. Y yo supongo que no se dan cuenta de la incongruencia que creen. Porque si la salvación es por gracia, como ha sido revelado en la Biblia, entonces, por gracia es mantenida hasta el fin. Es por la gracia de Dios que preservas tu estado de salvación. Y la salvación es por gracia, por la fe, por la obra del Espíritu Santo. No hay una sola obra que tú puedas hacer que te haga que te ganes la salvación. Ahora, todo lo que después se hace no son méritos. Todo lo que hay después de la salvación no es algo que nosotros hagamos para mantener esa salvación. Es la respuesta a lo que Dios demanda únicamente. No es para ser salvos, es porque somos salvos. El costo es del discipulado, no de la salvación. Ahora, esto no es una invitación a pecar, hermanos. Es una invitación a anclar nuestra fe a la verdad y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, no te jactes. Para mantener una iglesia unida a la palabra de Dios, no podemos jactarnos delante de Dios. No podemos exaltarnos y enorgullecernos. El antídoto es que nos humillemos delante de Dios. Dios envió a su único Hijo para salvar a los débiles, a los pobres, a los insensatos, a aquellos que confiesan que no pueden salvarse del infierno por sus propios esfuerzos. Aquellos que confiesan que desean ser siervos de Dios y tener comunión con Él. Y concluyo con estas aplicaciones, hermanos. Cada uno hoy debe de considerar su llamamiento. Piense en el llamamiento que usted tiene y ha recibido de Dios. Sea honesto consigo mismo. Y al ver su corazón, al ver su alma, al ver su proceder, dése cuenta
que si el Señor le ha salvado y ha perdonado sus pecados, ha sido por la gracia de Dios. Por lo tanto, todo orgullo, toda vanidad, toda autosuficiencia, todo deseo de exaltarnos a nosotros mismos debería de quedar totalmente anulado, porque no hay razón para jactarnos delante de Dios. Así que líbrese de cualquier forma de orgullo. Por ejemplo, si usted cree que no necesita la palabra de Dios, es orgullo. Si usted desprecia a los hermanos y evita la comunión con los hermanos, eso es orgullo. Si usted menosprecia la reprensión de sus hermanos, la reprensión o amonestación del pastor, usted es orgulloso. Creer que usted es mayor porque tiene más conocimiento que los demás, eso es orgullo. Es jactarse delante de Dios. Cuando usted no sirve a sus hermanos porque solo quiere ser servido, entonces es orgullo y debe despojarse de eso. Cuando usted no ora, no da gracias a Dios por sus alimentos siquiera, no ora en el día, no aparte el tiempo, significa que usted cree que no necesita de Dios. Y eso es orgullo. Cuando usted no desea participar de las reuniones que la iglesia tiene donde se enseña la palabra de Dios, eso es orgullo. Y toda forma de autosuficiencia en la cual usted desprecie la intervención de Dios y la intervención de sus hermanos para su crecimiento espiritual, eso es orgullo. Hermanos, entendiendo esto, debemos atender hoy a lo que Dios nos está enseñando y debemos humillarnos delante de Dios. Humíllese bajo la poderosa mano del Señor y Él le exaltará cuando sea su debido tiempo. Hoy nos toca humillarnos, pero habrá un día en el cual seremos glorificados y estaremos juntamente con Cristo y seremos como Él es. Pero hoy humillemos nuestro corazón delante de Dios. No tengamos un concepto erróneo de nosotros. Pensemos con cordura para que podamos aplicar la palabra de Dios y Él sea glorificado. Oremos.